RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 8 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, me dirán internamente quién nos acompaña el día de hoy ante los micrófonos. Argenis Barreto. Muy buenos días, María Alejandra Trujillo. También en los saben, micrófonos. ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. Tenemos como operador el día de hoy a César Arteaga, que va a estar acompañándonos todos los días. Fantástico, tomamos nota entonces. La verdad, desearles a los oyentes, quienes nos sintonizan a través de distintas vías, incluyendo internet, el Periscope y rcr.tv, desearles toda la fuerza, la templanza para superar esta oscura etapa que nos ha tocado sufrir en nuestro país. Lo hemos dicho en varias oportunidades, no estamos condenados a vivir de esta manera. Se trata de una decisión política de un grupo que se ha empeñado en imponer en Venezuela un modelo que ha fracasado en todas las partes del mundo donde se ha intentado. Es difícil hacer inventario sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Venezuela. Comentamos simplemente algunas informaciones que vamos a conversar o analizar con nuestro primer invitado la mañana de hoy: las protestas por los CLAP, los perniles, el asesinato de una joven embarazada en el marco de estas manifestaciones, más pequeñitos en riesgo producto de la desnutrición, la decisión del gobierno de ordenar a los supermercados que bajen los precios en pleno proceso hiperinflacionario, la instalación de la Asamblea Nacional con una junta directiva objetada por un grupo de parlamentarios de la unidad, 4 nuevos militares venezolanos sancionados por los Estados Unidos, el anuncio de una petromoneda y una nueva ronda de diálogo que podría fracasar tras la amenaza de retiro de países como México y Chile, además del cierre de las fronteras de Venezuela con Aruba y Curazao. Tal y como aseguraba el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Padrón, no hay que resignarse o acostumbrarse al mal que viene de decisiones erradas, de la violencia y de la injusticia. También nos toca comentar a esta hora situación irregular en Ciudad Guayana. Se habla en el diario El Nacional, versión electrónica, aparentemente de vandalismo o intentos de saqueo, y nos acompaña justamente para iniciar el programa el día de hoy vía telefónica el diputado Ángel Medina, diputado por el Estado Bolívar. Él es dirigente de Primero Justicia y es presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Saludos, María Alejandra, saludos a todos los que están en el estudio, saludos a los que nos escuchan. Buen día. Muy buenos días para usted. No sé si se encuentra usted en el Estado Bolívar, pero le pedí una primera valoración acerca de estas informaciones que han trascendido sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió anoche en Ciudad Guayana, una situación lamentablemente que se viene repitiendo durante los últimos días. ¿Lo escuchamos? Lo que se habla por redes que está sucediendo en Ciudad Guayana, esto hay que pegarlo con lo que sucedió la semana pasada en Caicara, el Orinoco, el municipio cedeño del Estado Bolívar, que es un municipio distante de la capital del estado. Fíjate, todo arranca por el tema del efectivo, el manejo del efectivo. Lamentablemente, de hace algunos días para acá, varios comercios del Estado Bolívar, de varios municipios del Estado Bolívar, han dejado de aceptar el billete de 100 y el billete de 50 como forma de pago de los bienes y servicios que ellos ofertan. Eso evidentemente ha generado molestias enormes en la población, que en el caso del Estado Bolívar, muchos de los municipios ni tienen internet, ni tienen conexión de puntos de venta, ni tienen la posibilidad de hacer una transferencia, y lo único que les queda es el efectivo, y el efectivo que cargan es billetes de 100 y billetes de 50. Al no poder cambiar esos billetes en bienes y servicios, evidentemente no hay otra salida, no queda otra salida electrónica ni otra salida en internet para poder efectuar el pago, y eso evidentemente provoca las reacciones tan violentas
que hemos visto durante los últimos días. Esto no solamente sucede en Caicara, ha venido sucediendo en Ciudad Bolívar y está sucediendo en el resto del estado, con lo cual evidentemente son decisiones comerciales que son muy delicadas, muy difíciles para sobre todo un estado tan sensible a esas cosas como el estado Bolívar. Recordemos que en el estado Bolívar el tener un billete de cualquier denominación hace que su valor sea casi el doble de lo que cuesta realmente. Recordemos que la mayoría de las transacciones para la compra de oro, de mineral de oro en el estado Bolívar son en efectivo, por eso que el efectivo es tan valioso en el estado Bolívar. Y que te digan que no vas a aceptar billetes de 100 o billetes de 50, evidentemente una causa de mucho revuelo en el estado. Ahora, yo le pregunto, diputado, acerca de los escenarios que tenemos por delante, la estrategia de la alternativa democrática. Comentábamos al inicio, en este resumen de informaciones producidas en nuestro país, solo en los últimos días, la instalación de la Asamblea Nacional, la nueva Junta Directiva, objetada por primera vez después de la elección del año 2015 por un grupo de parlamentarios de la alternativa democrática. Quisiera su comentario en torno a este tema, tomando en cuenta los retos que tenemos por delante y este escenario tan complicado, tan complejo que existe en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, lo primero es que efectivamente el 5 de enero, la semana pasada, el viernes, se eligió la Asamblea Nacional, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es importante dejar claro algo, que yo creo que algo quedó muy claro en ese debate, que la unidad democrática es unidad democrática y precisamente existe porque existen unos acuerdos, porque esos acuerdos se respetan y porque esos acuerdos son la base fundamental para poder entender y poder accionar conjuntamente. Así que lo que sucedió el viernes pasado es parte de un acuerdo que no inició ayer, inició el propio momento que nos instalamos como Asamblea Nacional en el comienzo del año 2016. El 5 de enero del año 2016. Así que lo que estamos viendo hoy de esa nueva Junta Directiva es la cristalización de un acuerdo unitario de participación de todos los factores que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional. Eso no es un grupo de diputados, fueron 3 diputados, porque cuando hicimos la votación nominal quedó muy claro que la mayoría de los diputados de la Unidad Democrática, la mayoría que conformamos la Cámara de la Asamblea Nacional, votamos a favor de esa Junta Directiva. Si bien no me equivoco, estamos hablando de 104 parlamentarios que votaron a favor y solo 3 diputados que votaron, o más que votaron en contra, salvaron su voto frente a esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Así que hay que poner las cosas en perspectiva y con claridad y entender que más allá de que siempre existe una discusión interna en el seno de la unidad de los factores que nos oponemos al gobierno, siempre debe prevalecer la unidad, y esa unidad evidentemente no es una unidad, como dicen, pegada de salida del oro, es una unidad clara de sus diferencias, clara de sus posturas y clara de que hay posiciones encontradas, pero que más allá de eso tenemos que seguir trabajando por sacar adelante un proyecto de país distinto, muy distinto al que tenemos hoy en Venezuela. Ahora, yo le pregunto, diputado, a propósito del posible fracaso de esta nueva ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición tras esta declaración que ofrecía el canciller mexicano Luis Videgaray, donde advertía sobre la posibilidad cierta del retiro de su país, incluso de Chile, frente a los anuncios recientes que ha hecho el Ejecutivo venezolano. Quisiera su comentario. Mira, la posibilidad de un fracaso de esos procesos de diálogo no es otra cosa que un golpe muy duro a lo que estamos viendo los venezolanos, porque fracasar el diálogo significa que fracase la posibilidad real de tener un canal humanitario de medicamentos y alimentos. Ya lo hemos visto, la necesidad real que tenemos todos de ellos. Aquí no escapa nadie de necesitar un medicamento para su familiar, para cualquier persona, ni escapa nadie de la locura que se han convertido poder tener los mínimos alimentos en nuestro hogar. Si fracasa el diálogo en República Dominicana, lo que va a fracasar es la posibilidad de que podamos rescatar el voto como un mecanismo de cambio. Y eso, evidentemente, sería una muy triste noticia que abona aún más para la enorme crisis que está viviendo el país. Este proceso de diálogo, creo que lo hemos dicho desde Primera Justicia, lo hemos dicho de muchos factores de los que nos oponemos al gobierno. Este es un proceso de diálogo al que había que asistir, al que tenemos que igual que asistir, porque nunca podemos cerrarle la puerta a buscar y alcanzar soluciones para la gente. Así sepamos, nosotros tenemos clara conciencia de cuál es el origen, la naturaleza y las formas de quienes hoy lamentablemente están en el poder.
Tenemos clara conciencia de eso y tenemos clara conciencia que lo que menos a ellos les gusta es el diálogo o ponerse de acuerdo para resolver la crisis que estamos viviendo o reconocer la crisis que está viviendo el país. Pero siempre en la política tiene que haber los esfuerzos necesarios para lograr soluciones para el país, sobre todo en este momento donde millones de venezolanos estamos lamentablemente sobreviviendo y no viviendo en Venezuela. Dos inquietudes. A través del Twitter, diputado, conversamos con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar. Él es presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela, dirigente de Primero Justicia. Carmen Castro, a través del Twitter, nos dice al diputado: un nuevo tiempo, dice la señora Castro, traicionó a la unidad cuando no apoyó al gobernador electo del Zulia. Eso fue muy grave y demuestra lo contrario. Quisiera saber qué responde usted a este tipo de inquietudes. Mira, evidentemente yo formo parte de Primero Justicia y yo tuve mi opinión no solamente frente a este tema de la gobernación del Estado Zulia, que hay un gobernador electo que es Juan Pablo Guanipa, y tengo mi opinión sobre también la juramentación del resto de los gobernadores ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero esa opinión que yo tengo y que tiene mi partido y que en su momento lo dejamos claro a la nación, no puede estar por encima de la necesidad de cumplir con los acuerdos. O sea, ese mismo Omar Barbosa llegó con los mismos votos con los cuales llegó Julio Borges a la presidencia de la Asamblea Nacional y con los cuales llegó Henry Ramos a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y yo creo que allí es la base fundamental de construir un nuevo modelo de unidad. Nosotros cuando, dentro de toda la dinámica de discusión que hemos tenido en los últimos meses, que el país las conoce, dentro de las diferencias que el país las conoce y que las hemos hecho claras y públicas, siempre damos claro tres cosas que nos tenían que mantener unidos. Uno era la necesidad de mantener la unidad en el marco de la Asamblea Nacional, que por cierto es el único poder electo legítimamente que todavía sigue siendo trinchera de oposición a quienes hoy están en el poder. Revisemos de todos los poderes públicos de la nación, el único que existe hoy, golpeado, aislado y tomado militarmente como hoy está, el único que existe hoy vigente y siendo una trinchera de lucha contra el gobierno es la Asamblea Nacional, así que decidimos estar allí de forma unida. En segundo lugar, tener unidad en torno a los procesos estos de diálogo o de negociación para poder avanzar en construir soluciones para la gente. Y lo tercero, tener la claridad de que si se nos presenta si se presenta este año una elección presidencial como corresponde constitucionalmente, tenemos que ir todos unidos con un solo candidato que permita tener la fuerza para avanzar allí. El sonido, diputado, le agradezco, se mueva lo menos posible. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, le preguntaría lo siguiente sobre este tema de las primarias de la Alternativa Democrática para elegir un eventual candidato presidencial que pueda adelantarnos. Se habla del mes de febrero y, por otra parte, ¿cuál sería el plan si fracasa efectivamente esta nueva ronda de negociaciones con el Ejecutivo Nacional tras el posible retiro, insistimos, de los observadores o acompañantes propuestos por la Alternativa Democrática? Mira, lo de las primarias lo venimos hablando y le hemos propuesto varias fechas, hemos propuesto varios momentos de Primero Justicia. Es un tema que todavía no se ha resuelto en el marco de la unidad democrática, porque también todos sabemos que se habla de que el gobierno quiere iniciar o quiere colocar fechas de presidenciales para febrero o marzo, cosa que es una total y absoluta locura, pero es un tema que todavía se está discutiendo en el marco de la unidad, que pronto vamos a tener ya una posición unificada frente a ese tema de la candidatura presidencial. Y en segundo lugar, mira, si falla los procesos de diálogo en República Dominicana, ya lo expresé, lamentablemente va a fallar la posibilidad de encontrar una solución para los venezolanos. Esta crisis va a seguir empeorando, la polarización política va a seguir profundizándose y lamentablemente estamos entonces viendo un gobierno que apuesta al caos en vez de apostar a la solución pacífica y constitucional y democrática de los conflictos. Diputado, antes de despedir, la también diputada Dinora Hernández nos dice a través del Twitter: no somos 3 diputados, somos una posición política en la Asamblea Nacional que aboga para que se respete el único acuerdo vigente, el del 16 de julio. ¿Qué le responde usted? Que está bien, o sea, su posición política es válida y de hecho tuvieron el derecho de palabra, 2 derechos de palabra ese día en la Asamblea Nacional. Pero cuando fuimos a la votación nominal que ellos mismos solicitaron, fueron 3 diputados los que se abstuvieron. Y el resto de los diputados principales de la Asamblea Nacional votamos por la Junta Directiva. O sea, nosotros no estamos irrespetando ni desconociendo su posición política. Simplemente estoy colocando en perspectiva y en orden de magnitud y racionalmente hablando lo que está sucediendo en el marco de la Asamblea Nacional. Es decir, yo puedo tener mi posición política, como la hemos puesto en Primera Justicia en varias oportunidades distintas a otros partidos políticos, pero eso no tiene por qué obligarme
o imponerme a mí la necesidad de tratar de callar a otros o la necesidad de tratar de colocarme por encima de lo que efectivamente soy. O sea, yo lo que estoy hablando de lo que se presentó realmente, que por cierto, repito, fue esa fracción que reconocemos y que de hecho tienen derecho a palabra cada vez que lo piden, quienes pidieron la votación nominal, y esa votación nominal dio que solo 3 diputados votaron o no votaron en contra, se abstuvieron de votar por esa junta directiva. Gracias, diputado Ángel Medina, por atendernos, acompañarnos, diputado por el Estado Bolívar, donde algunos medios de comunicación como el Nacional reportan situación irregular desde anoche en Ciudad Guayana. Vandalismo, intentos de saqueo. En los últimos días se han registrado disturbios, dice el Nacional, en versión electrónica en varios estados del país debido a la escasez y alto precio de los alimentos. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Un espacio en el que se habla de economía, se habla de seguridad social, de educación pública, de estatizaciones y subsidios. Se habla de Venezuela. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado, y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Desde este lunes, 8 de enero, aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad, a las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, 482-9750 para su participación. Hoy, lunes 8 de enero del año 2018, que ustedes más temprano algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Los obispos se pronunciaron sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Se desarrolla un proceso de convulsión social, decía el presidente de la conferencia, Monseñor Diego Padrón. La conferencia condenó el desastre económico y la inescrupulosa corrupción
Monseñor Padrón denunció la severa crisis del país que ha provocado protestas y saqueos. El hambre de un pueblo no se resuelve estructuralmente con bolsas de comida ni con bonos mensuales. Y la verdad, duras declaraciones de la Conferencia Episcopal Venezolana de la Iglesia. Habrá que ver el planteamiento, insistimos, como preguntábamos al diputado Ángel Medina, de la oposición. El reto no es menor el que tenemos por delante y sobre todo si, como insistimos, advertía el canciller mexicano hace algunos días, deciden retirarse los países propuestos por la alternativa democrática. Hablamos de México y Chile como observadores, acompañantes de este proceso de negociación con el Ejecutivo Nacional. Decíamos, señor Diego Padrón, lo siguiente, en el marco de esta declaración es interesante la reflexión que él traía a colación, entre tantas. Es bueno refrescar la memoria, decía, y tener presente que fue justamente la lucha contra la corrupción el argumento principal que invocó en 1992 la nomenclatura cívico-militar que hoy nos rige, para irrumpir contra el gobierno legítimo y democrático del momento. Lo que por ahora sucede en el país constituye una burla trágica de aquel fracasado intento, porque el actual gobierno, no democrático en sus decisiones, actuaciones y proyectos, no es tampoco legítimo en su desempeño. En estos términos se expresaba el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana el día de ayer. Insistimos, 482-9750 para su participación. Vamos a abrir las líneas para escuchar a los amigos oyentes, y también destacan los periódicos el tema de los supermercados. La pregunta que muchos se hacen desde que se conocía la decisión, tenemos que decir en lo personal, absurda del gobierno de ordenar que se rebajaran los precios a como se encontraban en el 15 de diciembre del año pasado. Decisión de SUNDE impedirá a los comercios renovar inventarios y agravará la crisis. Esta es una declaración de CEDICE. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico hizo un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia de la situación y de los responsables de esta crisis, que no son los empresarios, productores o comerciantes. Efectivamente, lo comentábamos al inicio, se trata de un pequeño grupo, y también lo decimos a título personal, que ha decidido imponer un modelo en nuestro país que ha fracasado en todas partes del mundo donde se ha intentado. Algunos ejemplos: la ex Unión Soviética, Corea del Norte y Cuba, creo que están absolutamente claros allí. En tanto, tenemos oyentes. Argenis, ¿qué dicen a través del sistema Dilo? Nos dice Javier Carpio: Jorge Rodríguez habría que ver cómo vive, o se quedó congelado en el tiempo, o vive en otro país. Tenemos derecho a recibir buena información, no la mala que pregonan los falsos, que ganan siempre con trampas. Jesús Guerrero. Otro oyente solicita en donación pañales de adultos grandes para un familiar con parálisis. Puede presentar los informes y lo puede comprarlos, costearlos. Esto es Sol Maldonado. La pueden llamar, quien pueda ayudarla, al 04-26-716-6393. Luis Castro de Caracas: la mesa de diálogo debe frenar la hiperinflación en todo. Ejemplo, los medicamentos. Da un ejemplo: él necesita comprar finasteride, cuesta 700.000 bolívares. Para un pensionado esto es imposible. María Alejandra. Bueno, con relación a este tema, Argenis, lo comentamos, lamentablemente es posible que esta nueva ronda de negociaciones, esté condenada al fracaso si los observadores internacionales o acompañantes, como han dicho, al final deciden retirarse. Y sobre todo tiene que ver con las amenazas del gobierno, incluso que ha llamado terroristas a los que participan de la Mesa de la Unidad Democrática en este nuevo intento de negociación. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Miriam González nos llama desde Los Teques. Muy buenos días. Buenos días, licenciada. Felicitaciones. Feliz año entre lo que cabe a usted y a su equipo. Mire, mi llamada se debe a que ya realmente esto es inaguantable. Nosotros no podemos seguir así. Yo le pido al nuevo presidente de la Asamblea Nacional que se enfoquen en el cambio del CNE y vayamos a unas elecciones lo antes posible, antes que aquí suceda una tragedia de una magnitud inimaginable, y perder vidas y vidas por lo que estamos luchando, por una libertad económica y una libertad personal y una seguridad personal y todo lo que cabe para un bienestar personal de todas las personas que somos venezolanos y que también que no son también y que viven aquí en Venezuela. Licenciada, este año yo no pude hacer hallacas por primera vez en mi vida. No se puede comer pollo, no se puede comer carne, no se puede comer leche, nada, queso, nada.
entonces lo que vamos a comer es pasto para las vacas, ¿será? Entonces yo le pido a usted, por favor, en su programa, y que este señor nuevo presidente haga lo que yo, o sea, no yo, todo el mundo le pedimos lo mismo, cambiar el CNE y elecciones ya. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Amén. Gracias, señora Miriam, por su participación. Y le vamos a trasladar parte de su inquietud a nuestro siguiente invitado. Se trata del padre José Virtuoso, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Un millón de gracias, padre, por atendernos tan temprano. Buenos días. Muy buenos días y bueno, en primer lugar, feliz año a pesar de todas las circunstancias, porque hace falta plantearse, digamos, energía optimista para poder echar adelante. Padre, gracias. Feliz año dentro de lo que cabe también para usted. Yo le preguntaría acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lo que plantea la señora Miriam es, bueno, la urgente designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, evidentemente frente a la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales. Yo quisiera su comentario sobre lo que ella plantea y la posibilidad cierta de que fracase esta nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición. ¿Lo escuchamos? Bueno, empecemos por esto último, que es quizás lo que está más digamos, a lo inmediato. Efectivamente, bueno, pues se está en los preparativos ya inmediatos para esa nueva ronda de negociaciones, pero la verdad que con muchos malos augurios o con una sombra pues muy oscura alrededor. En primer lugar, esta posición de los cancilleres de México y de Chile con la posibilidad de no asistir al diálogo o a esa ronda de negociaciones, cosa que, pues la verdad que, digamos, ponen una tela de juicio pues bastante negativa lo que pudiera ocurrir. Yo creo que es fundamental que la dirigencia de la oposición, bueno, exija que si no está la presencia internacional de estos dos garantes por lado de Chile y de México, pues no se puede ir a esa ronda de negociaciones. Y esos representantes dicen no asistir precisamente por las últimas posiciones que ha tenido el gobierno nacional en torno a la ilegalización de los partidos, o a través de este estratagema de un nuevo reconocimiento, cosa que está fuera de los partidos, cosa que está fuera totalmente de la Constitución, las políticas económicas, etcétera. Es decir, allí me parece que hay un punto clave en donde no se puede ser flexible, porque eso estaría afectando de raíz el diálogo. Segundo, yo ya lo he dicho, a mí me parece que hay dos cosas fundamentales que hay que decidir ya. Uno es el tema de las condiciones electorales, y las condiciones electorales pasan por lo que efectivamente estaba diciendo pues la anterior persona que estaba participando, el tema de una reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. No podemos ir a unas elecciones donde el Consejo Nacional Electoral es arte y parte digamos, de las estrategias del gobierno. Es un Consejo Nacional Electoral muy parcializado, bueno, y después toda la claridad en las condiciones electorales que ya todos las conocemos, transparencia, claridad, fiabilidad, observación internacional, etcétera. Eso me parece que es un punto clave y fundamental. Y el otro punto clave tiene que ver con el tema de la ayuda humanitaria. Ya es urgente, ya clama al cielo la necesidad de convocar a la cooperación internacional para la ayuda humanitaria en Venezuela. Bueno, me parece que no hacen falta más pruebas de lo que está pasando. Es urgente declarar una suerte de plan de emergencia nacional, y eso solamente se puede hacer con la ayuda internacional. Entonces me parece que en esos dos puntos se juega esa próxima ronda de negociación, evidentemente para lo cual es necesario la presencia internacional. Y a mí me parece que no se puede ser flexible, ni se puede ir a medios acuerdos ni a medias tintas en esos acuerdos, sino que, bueno, pues hay que exigir de manera clara y contundente
los aspectos relacionados con esos puntos, y si no, pues hay que dejar eso hasta allí, que quede al descubierto, pues que efectivamente este gobierno no quiere salir de la crisis y que se empeña pues en mantener su esquema. Padre, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. La pregunta que yo le haría es, en su opinión, ¿cuál tenía que ser, entonces, tendría que ser la estrategia de la Alternativa Democrática si esto queda en evidencia, que el gobierno no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos con la oposición? Le dejo la inquietud. Tenemos que hacer una breve pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ver para creer. Cuando uno de los 12 apóstoles de Cristo le dijo a Santo Tomás que Jesús volvería entre los muertos, no lo creyó. En las palabras del Evangelio según San Juan, Tomás llegó a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. ¿Te reconociste en la frase? Cuidado con lo que dices a diario. Si vas a creer en el resultado cuando lo veas, te estás programando para el fracaso. ¿Por qué? Si dudas abiertamente sobre la materialización de una idea, no inviertes los esfuerzos necesarios para el éxito, e incluso se puede sentir esa extraña felicidad del "te lo dije". Escucha estos ejemplos. Vas a una entrevista de trabajo y estás pensando que no es a ti a quien van a contratar. Te esfuerzas en reconstruir una relación inestable mientras estás pensando que es un desperdicio de tiempo. En cualquiera de estas situaciones estás invirtiendo solo la mitad de los esfuerzos necesarios al éxito del proyecto. Es hora de meterse en cuerpo y alma en los proyectos que queremos. Si bien no es una garantía de éxito de todos tus esfuerzos, con seguridad aumentará su probabilidad y el disfrute de tu vida. Solemos tener mucha fe para las cosas que nos limitan y poca para las cosas que nos ayudan a crecer. Cambiamos la balanza. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Mi Cochinito Favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En Las Mercedes, calle Nueva York, te espera Mi Cochinito Favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de los retos que tenemos por delante, año 2018 en nuestro país. Nos acompaña vía telefónica el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo dejaba una inquietud, padre, sobre este tema. ¿Qué estrategia cree usted tendría que plantear la unidad si fracasa esta nueva ronda de negociación con el gobierno? Y la inquietud, lo que acaba de escribir en su cuenta en Twitter, dirigente de la causa R. Andrés Velázquez. Él ha dicho: invito nuevamente a los diversos factores políticos con carácter de urgencia a tomar las decisiones que permitan articular un gran movimiento de unidad nacional y que establezca la estrategia necesaria de cara hacia una solución definitiva. Lo escuchamos. Mira, yo creo que hay dos rutas de acción totalmente complementarias. Una es continuar el proceso de articulación y de fortalecimiento, digamos, de la opinión pública internacional y de las organizaciones internacionales en favor de Venezuela. Creo que se ha logrado mucho, pero me parece que se puede seguir profundizando ese apoyo internacional. Apoyo internacional que tiene que ver con la necesidad de lograr efectivamente llevar a este gobierno, de alguna manera hacer entender a este gobierno, presionar a este gobierno para que entienda la necesidad de abrirse hacia una salida de esto. Sí, no tenemos retorno, no sé si el padre continúa al aire. Me dirán internamente, estamos conversando con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, me dicen que no, que perdimos la llamada. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Nos interesa mucho. Fantástico, ¿aló? Lo tenemos, padre, adelante. ¿Aló? Sí, perdimos comunicación, padre, pero usted nos hablaba acerca de las estrategias de la Alternativa Democrática, su opinión acerca de lo que tiene que ocurrir, y hablaba de la presión internacional necesaria para un cambio en nuestro país. Sí, creo que hay que continuar con esa vía. Creo que Sí, se va el audio, efectivamente. Vamos a tomar la llamada internamente para ver si podemos mejorar la conversación. Nos interesa mucho, insistimos, escuchar lo que tiene que decir el análisis del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, que además conoce perfectamente la situación de nuestro país, sobre todo política electoral. Y él planteaba algo muy interesante, la presión internacional necesaria para que se produzca un cambio en Venezuela. De hecho, comentamos al inicio, como parte del inventario de noticias ocurridas en los últimos días en Venezuela, estas nuevas sanciones contra 4 efectivos militares venezolanos, lo cual provocó la reacción del Ejecutivo Nacional, sanciones impuestas por el Tesoro norteamericano. Las razones que argumentaban, la corrupción y la represión en nuestro país. Padre, adelante, lo escuchamos, a ver si tenemos mejor suerte. Sí, aprovechando el tiempo antes que se nos vuelva a caer la llamada, mira, lo primero que yo creo es que si estas negociaciones fracasan, efectivamente hay que montarse sobre esa tarima, porque creo que una de las ganancias de este proceso sería, que queda demostrado ante los actores internacionales la poca voluntad que tiene el gobierno nacional de ir efectivamente a un acuerdo democrático. Hay que montarse sobre esa plataforma y continuar
profundizando el apoyo internacional, las alianzas internacionales en torno a, bueno, una mayor presión internacional precisamente frente a este gobierno, que está requiriendo, aunque no lo quiera admitir, de diversos tipos de apoyo internacional para el financiamiento, bueno, para toda una serie de acciones que el Estado tiene que desarrollar y que requiere ese concurso internacional. Eso se ha demostrado que le pega al gobierno, eso se ha demostrado que es eficaz, bueno, y me parece que por esa vía hay que continuar. Pero al lado hay que hacer conjuntamente a lo interno eso que decía Andrés Velázquez, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ya hay que comenzar a generar un gran acuerdo de unidad nacional en el país, en torno a estrategias para el próximo periodo electoral, en torno a estrategias del candidato único de la oposición, estrategias para la movilización y la reversión de esta profunda desesperanza que mueve a la gente. Es decir, hay que trabajar muy a fondo en, bueno, fortalecer ese músculo interno que puede provocar los cambios políticos, porque hay que decir, los cambios políticos vendrán solo desde la movilización de los venezolanos, no vendrán desde fuera. El apoyo internacional es importante, pero lo más clave es que los venezolanos estemos unidos por el cambio en democracia, bajo la ruta electoral, bueno, esgrimiendo siempre la bandera de la Constitución y haciendo valer esos derechos. Ahora, padre, su reacción en torno a las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana durante la instalación de la Asamblea Ordinaria Plenaria de la conferencia. Él decía, entre otras cosas, que se desarrolla un proceso de convulsión social en nuestro país. Decía que el desastre económico y la inescrupulosa corrupción son condenables. Más aún, advertía que el hambre de un pueblo no se resuelve estructuralmente con bolsas de comida ni bonos mensuales. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque ciertamente preocupa mucho lo ocurrido en los últimos días y la decisión reciente del Ejecutivo Nacional de intentar regular los precios de los alimentos, interviniendo los supermercados y las consecuencias que en lo inmediato esto podría tener. ¿Lo escuchamos? Mira, a mí me parece que ciertamente las declaraciones, digamos, ese discurso inicial de la conferencia, de la apertura de las sesiones de la Conferencia Episcopal para el año 2018, en boca del discurso de Monseñor Padrón, actual presidente, pues la verdad que fueron impecables. Creo que todos los elementos que tú has señalado no hacen más que poner en evidencia la gravedad de la crisis. Venezuela no soporta la profundización de esta crisis que se está agravando todavía más con estas medidas, bueno, que no son más que unos paliativos reactivos a la urgencia de la gente. Todo esto de regular los precios de esta forma abrupta como se ha hecho en los supermercados, pues es casi que como una forma de responder a tanto saqueo que se ha venido dando en supermercados a lo largo de todo el país. Bueno, son mecanismos como de golpe de ahogado que se dice, pues, frente a esta crisis. Y por esa vía, pues ciertamente no podemos seguir caminando. Yo creo que lo que se está poniendo en evidencia es eso, es una crisis que no se puede seguir profundizándola, porque bueno, nos va a llevar al caos y nos va a llevar a una conflictividad social realmente ingobernable y con unas consecuencias que ninguno queremos. Por eso es que es tan urgente la activación en torno a salir de este gran problema. Ahora, padre, como ha advertido, se dice, y además dirigentes del sector privado de nuestro país, esta decisión de la SUNDE va a impedir a los comercios renovar los inventarios y va a agravar la escasez. ¿A qué atribuye usted una decisión de esta naturaleza como la que ha tomado el Ejecutivo Nacional? Bueno, yo lo que siento es eso, que es una medida, pareciera ser una medida destinada a responder a este movimiento nacional que se está dando
en torno a la acción del saqueo. Es decir, si la gente no tiene que comer y está desesperada porque no consigue alimento, bueno, ha visto en la posibilidad del saqueo de muchísimas formas y maneras que se va tomando, y lo vimos en los primeros días del año, sobre todo en esta semana pasada, bueno, que es una acción que se va incrementando en varios estados. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta frente a eso? Bueno, pueden ir a los supermercados, no a saquear, sino a llevarse lo que está ahí a mitad de precio, o a una rebaja muy considerable. Bueno, claro, padre, pero con una decisión como esta, el día de mañana no va a haber claro, por eso digo, es una medida totalmente desesperada, es una medida que busca responder por el lado más fácil y que además te va a agravar el problema. Por eso digo, es una situación que no va a ayudar para nada, es un golpe de ahogado en esta situación. Por eso sentimos que es tan urgente, bueno, responder efectivamente de una manera ya adecuada a una crisis que nos está tragando a todos. Finalmente, padre, su comentario sobre la instalación de la Asamblea Nacional y la división abierta que existe en la alternativa democrática, las posibilidades de solventar esas diferencias. Bueno, mira, yo creo que es algo que nos preocupa a todos, porque efectivamente una alternativa frente a la crisis es la constitución de un músculo opositor que sea capaz efectivamente de engendrar unas opciones distintas, competir electoralmente y triunfar. Ante esta debilidad fruto de la división interna, pues es realmente un mal augurio de ese proceso. Es decir, yo creo que la oposición está viviendo sus peores momentos, además en una situación realmente que exige todo lo contrario, ¿no? Bueno, por eso es como tan urgente la vuelta al llamado a toda esta dirigencia que sea capaz de sentarse, analizar y llegar a acuerdos profundos en torno a estrategias y en torno a visiones de conjunto. Es decir, una unidad que no es solo electoral, es una unidad de fondo. Y hay que decirle a la dirigencia opositora que si ellos no lo hacen, pues los vacíos en política se llenan. Ya aparecerán otras alternativas entonces dispuestas a llenarlo. Pues de tal manera que lo que está en la mesa de juego es, o ustedes se recomponen en torno a una estrategia de unidad y una estrategia de lucha y una estrategia que efectivamente avive la esperanza en el pueblo venezolano, o van a ser barridos de en medio y van a aparecer otras alternativas. Gracias, padre José Virtuoso, por atendernos, acompañarnos como siempre, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, reaccionando a lo que ha ocurrido en nuestro país durante los últimos días y sobre todo los retos que tenemos por delante comenzando este año 2018. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre comentamos varios mensajes que nos llegan a través de distintas vías. En el Twitter nos escribe Ben Fiore, él dice: buenos días al régimen. El régimen quiere quebrar los últimos negocios para que la gente cuente con una bolsa de comida y ni los ricos o quienes tienen plata puedan comprar. Yo le diría, señor Fiore, que en las actuales circunstancias no van a alcanzar las bolsas de comida para toda la población. No alcanzaron en diciembre. Para aquellos que están carnetizados, bueno, es evidente que tampoco alcanzarán para todos los venezolanos. La situación es francamente delicada. Caranax, el Vaticano parece no pronunciarse en relación a nuestra catastrófica situación. Ayer, Monseñor Diego Padrón decía que el Papa sigue de cerca en los acontecimitos de Venezuela. Bueno, la pregunta quizás es si no sería conveniente que se pronunciara a la luz de lo que dice el oyente. Carmen Castro, nos dice gracias, nos desea feliz año en democracia, paz y prosperidad. Así sea, señora Carmen. ¿Qué dicen los oyentes a través del sistema Tilo, Argenis? Sí, tenemos por aquí un servicio público, María Alejandra. Esto es para las personas que viven en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo. Estaban solicitando 21 donantes de sangre de cualquier tipo para el periodista Edwin Prieto. Él tiene dengue hemorrágico. Quienes puedan colaborar se pueden dirigir al Banco de Sangre de la Clínica Sagrada Familia. Esto es en Maracaibo. Para mayor información se pueden comunicar con el 0414-677-8605. Bien, dicho esto, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Rosa Vázquez. En los controles, César Arteaga. Y frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Que tengas un feliz día. Feliz día para ti. Nos encontramos más tarde en Conexión 750. De momento, golpe a golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.